¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, queridos amigos. Gracias de veras por estar aquí en espacios de la pluralidad. Esa es la libertad de expresión, y agradecemos también a quienes nos transmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera y Radio La Nueva República, a través de donde enviamos tanto cariño, bueno, a través de todos los grupos, pero en Radio Nueva República y a Mona Lisa querida, Molotov, a todos los compañeros, porque sabemos que nos escuchan también en el cono sur de nuestro amadísimo continente. Así es que un abrazo a todos aquellos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, a través tanto de frecuencias de radio como de frecuencias también por la red. Un privilegio estar con ustedes, queridos amigos. Es un programa por demás interesante, no vayan a despegarse de su aparato radioreceptor. Realmente vamos a hablar de circunstancias de salud muy importantes. Nuestro invitado de honor, tanto de Ceci Tapia como de su amiga Celeste Sáenz de Miera y de todos quienes conformamos Voces del Periodista, pues es el director médico del Club de Periodistas de México y de la Posada del Periodista. Es el doctor Francisco Santiago Fernández López. Es un privilegio tenerle, doctor, con nosotros. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes que usted despejó y otras más que tenemos aquí que queremos compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Y bueno, qué más que empezar con la queridísima Ceci Tapia, defensora de los derechos humanos. Hay investigaciones que ella da seguimiento y comparte con todo aquel que quiera difundir precisamente cualquier hecho que vulnere los derechos humanos o que afecte a las personas. Independientemente de eso, y lo reitero porque desgraciadamente hay quienes piensan que a través de la comunicación se hacen como propiedad o es exclusiva de un caso el que se pueda replicar. No, respetamos a todos aquellos y aquellas quienes investiguen, quienes den seguimiento a casos de injusticia, pero nosotros ponemos nuestro granito de arena y replicamos también pues lo que se vaya dando seguimiento a través de investigaciones también que sigue Ceci Tapia, que siguen nuestros compañeros directivos y socios del Club de Periodistas de México, y pues también las tomamos no porque nos apropiemos de ninguna, sino simplemente porque es nuestro deber humano el dar seguimiento a cuestiones que son de interés general. Por cierto, yo quiero mandar toda nuestra solidaridad y reiterar el caso de Pablo Green, quien está injustamente preso desde hace muchos años y que también ya hemos presentado aquí su caso y lo volveremos a hacer, y todos aquellos que lo hagan estarán apoyando una causa justa. Esto mismo, pues vamos a pedirle a Ceci Tapia porque tiene un caso muy interesante, muy delicado, y por supuesto también nos va a decir qué es lo que ella considera relevante para mencionar sobre las redes sociales. Adelante, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que además es fiscalista, nuestra querida Ceci. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. Al doctor Francisco, que ojalá todos las radioescuchas, tuiteros y facebookeros, pues estén preparando sus preguntas, porque esto es muy importante de conocer, sobre todo en un tema tan difícil como es el COVID-19, que hoy tenemos que saber todo, desde el primer síntoma hasta qué hacer en caso de no tener servicio médico o hasta los síntomas más graves. Pues bueno, querida Celeste, hay un tema que yo quiero tratar y que no se hizo trending topic, que a nadie le interesó, a pesar de que el día de ayer en la mañanera se tocó cómo es toda esta corrupción
en los reclusorios. Y resulta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comenta que roban miles de millones de pesos al erario público construyendo estos reclusorios, y dentro de estos reclusorios, porque son como de 5 estrellas, y esté o no esté el preso, pues se cobra, y estas empresas que son de empresarios pues muy pudientes, esto le roban al gobierno. Pero resulta que en enero, García Luna, que ahorita está como muy olvidado con todos los temas en vogue, él ya había dicho que él, durante los sexenios, que fue secretario de Seguridad Pública, hablando de Calderón, hablando de Spock, porque él fue el jefe de la ASI, etcétera, etcétera, pues estaba él en este tipo de negocios y les cobraban 7,000 millones de pesos a estos empresarios por construir estos hoteles de lujo que además los iban a mantener pues toda la vida. Toda esta corrupción, estamos hablando del robo al gobierno. Pero ¿sabes qué tema? Bueno, el globo al pueblo de México, porque el robo al pueblo de México. Públicos, exactamente. Claro, de impuestos, etcétera, etcétera. Claro. Excelente participación, querida. Fíjate, pero ¿qué pasa con los que están recluidos? Tengo mucha gente que hemos ayudado que están en fabricación de culpa, que tú te acabas de mencionar a Pablo Green, que está injustamente preso, pero alguien se ha preguntado cuánto realmente cuesta tener un preso en un reclusorio o en un penal de alta seguridad, porque resulta que ese es el daño al erario, y si ustedes leen en todos los diarios el día de ayer, pues salió una notita, no se hizo trending topic, la gente no le dio interés. Sin embargo, las familiares de los reclusos se han quejado. De hecho, hay una cuenta de Twitter que se llama Denuncias de Corrupción en Reclusorios, y hablan no solamente de la droga, de cómo la meten, o sea, de cómo la siguen permitiendo meter, porque ya se saben los conductos para meterla, y esto sigue sucediendo, pero no así solamente que los familiares mantienen al preso adentro. Entonces te puedes imaginar, querida Celeste y queridos radioescuchas, cómo es que cobran doble. Los empresarios ganan construyendo y cobrándole al gobierno la vigilancia, la alimentación y la construcción, mientras que los custodios, los directores y toda la gente que está dentro y que participa en el control y dirección de un reclusorio, pues ellos reciben dinero de los familiares, porque mínimo, lo menos que paga una familia de un preso son 4,500 pesos, porque tengan cobijas, porque no les peguen, que paguen, y digo lo menos porque si pagas protección es más dinero. Si quieres tener un celular dentro del reclusorio, pues tienes que pagar 600 pesos semanales, o sea, todavía es más caro que una renta de un teléfono. Extra de los 4,500. Exactamente. Y qué barbaridad. Es muy delicado porque entonces pagan que le den bien de comer, pagas que no le peguen, pagas que tengan para dormir, sobre todo en los reclusorios donde están hacinados, que ya no cabe una sola persona, y donde existen los famosos vampiros que se tienen que amarrar en una reja para poder dormir porque ya no tienen espacio. Entonces, ya estamos hablando de muchos tipos de corrupción, todavía más grave. Y de una especie de secuestro institucionalizado por estas entidades público-privadas, ¿no? Porque tienen la parte de las ganancias y aparte recursos públicos, y sin embargo no tienen el rigor ni la calidad precisamente de lo que es lo mínimamente necesario. Y bueno, con esta corrupción que nos compartes, querida. Y esto es todavía más grave, que Celeste. ¿Te acuerdas que el año pasado se estuvo cobrando miles de millones de pesos para que en los reclusorios no hubiera señal celular? Para que ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y los reclusos pagan por tener celulares. ¿Tú crees que exista ese software que limita la señal? Por supuesto que no. Entonces todo esto, y aún va más allá de esta secuencia institucional que bien comentas tú. ¿Qué sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de todos los, o sea, desde Carpizo, que fue el año 1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que esta corrupción se ha ido incrementando y que no han visto lo que está sucediendo en los reclusorios, porque hay una oficina especializada en centros de readaptación? Pero bueno, para comentar todavía más, resulta
que hubo muchos muertos por COVID en los reclusorios, a pesar de que obviamente se limitó todo esto. Yo creo que eso es muy importante, porque estamos hablando de seres humanos. No hay readaptación, porque dentro de estos centros de readaptación, de estos penales, la corrupción es aún mayor, no solamente por los castigos y la inhumanidad, sino por las drogas y porque además se hacen unas universidades del delito. Entonces yo creo que este tema es mucho más profundo que solamente el fraude institucional, que solamente el robo a las mismas familias y por supuesto el que las personas sigan delinquiendo. Se han acusado a directores directamente y está en las redes sociales. Han salido narcomantas acusando a directores de penales por defender esposas de narcos, a narcos, y que ya les dan pues el mando de un reclusorio para vender drogas, etcétera, etcétera. Pero todo esto, querida Celeste, no es una plática, hay testigos y está escrito y ya está en las redes sociales. ¿Y esto sucede en varias cárceles, en alguna en especial, o es algo desgraciadamente generalizado? Desgraciadamente es algo generalizado. Un reclusorio sur, reclusorio norte, reclusorio oriente, reclusorio de los estados, sobre todo los federales, porque los de alta seguridad tienen otros problemas que es la tortura y los tratos inhumanos. Ok, bueno, pues este es un tema al que hay que darle seguimiento, queridos amigos. Y bueno, vamos a ir a un corte, no se despeguen de su aparato radioreceptor. Lo que ustedes van a escuchar no es una receta, porque todos los casos son diferentes. El COVID-19 impacta de manera muy diferente, no es como otras enfermedades que le puedan decir, pues tengo tifoidea, bueno, entonces tomas tal pastilla y tal cuestión y en tantos días se te va a quitar. Esto impacta de manera muy diferente de acuerdo a cada organismo, a las circunstancias de salud de cada organismo, incluso al tipo de sangre. Hay tantas cosas que se van descubriendo. Yo lo que quiero que compartan y que sepan es que van a escuchar a la voz de un maravilloso médico que ha salvado una cantidad muy importante de vidas humanas. Si uno es importante, imagínense un récord que tiene el doctor en ese sentido, y además un gran ser humano que comparte con nosotros, con ustedes y con muchas otras personas que le necesitan. Así es que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa que nos retransmite de manera diferida, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, y por supuesto nuestro abrazo y cariño siempre agradecido y reiterado también a Radio La Nueva República. Un abrazo, queridos amigos y compañeros, a todos quienes nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Un abrazo muy grande. Y por cierto, tuve la fortuna de saludar a un gran periodista, el maestro Diego Papalardo. Un abrazo, maestro querido, si nos está escuchando, que nos comentaba que escuchan voces del periodista precisamente allá en el Cono Sur, y que también le habían hecho comentarios de que nos escuchan en Europa, en Asia, en algunos otros continentes, en algunos otros países. Ya estaremos teniendo enlace con ellos también. Pero bueno, lo prometido es deuda, queridos amigos. Hemos escuchado a Ceci Tapia, solidaridad mil con este dato tremendo que sucede en estas cuestiones que son pues negocios, ¿no? Público-privados, desgraciadamente, que se hicieron en sexenios anteriores, el permitir que las cárceles con argumentos de que pues no deben de costarle tanto al Estado, sin embargo le cuestan, y además hay quien cosecha beneficios porque son precisamente cuyo origen es la corrupción. Vamos a dar seguimiento, pero por lo pronto lo prometido es deuda. Yo quiero agradecer reiteradamente al director médico del Club de Periodistas de México, del apostado del periodista de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Pie Italia P, que es el doctor Francisco Santiago Fernández López. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con carrera médico cirujano, internado rotatorio en salubridad en Manzanillo, en Colima. Ingresó en la Armada de México también.
presentó examen en residencia aprobado y parte de especialidad en médico obstetricia. Él también ha dado y presta servicios en CAI, en los CAI, en el servicio de pediatría, en área médica y en otras instituciones. Es un personaje que tiene un amplio conocimiento tanto en la parte de infante, ¿verdad?, como en la edad media, pero también con la tercera edad. Así es que mucho le agradecemos, doctor querido, el que esté aquí con nosotros, nuestros queridos compañeros del Club de Periodistas de la Fundación, y bueno, aquí en este programa Ceci Tapia y su servidora Celeste. Doctor querido, yo quisiera, antes que nada, si me permite, reiterar, queridos amigos, lo que dijimos en programas pasados, en el cual, pues debido a muchos llamados que he tenido, primero de manera personal, por el caso de nuestro productor y director general de Voces del Periodista y también del Club de Periodistas de México, pues que literalmente estuvo muy grave, sumamente grave, y el doctor, pues el doctor Francisco, el doctor Francisco le salvó literalmente la vida. También tuvimos en algún momento intercambio de opiniones con el doctor, vía telefónica, con el doctor Iván Valdés Trejo. Él está en el estado de Querétaro, porque como buenos médicos y generosos, y el doctor Francisco Santiago, lo hizo para cuestiones de afinar cosas. Hay veces que algunos enfermos no reaccionan en la fiebre, por ejemplo, con alguno u otro medicamento. Hay otros que también, y tomando en cuenta las circunstancias de salud de cada persona. Recordemos que esto no es una receta, recordemos que es una plática con ustedes, una orientación que creo que va a ser sumamente importante para que puedan ustedes considerar, tomar precauciones, tener en cuenta que lo más grave del COVID, lo que mata del COVID, es una inflamación generalizada y es la coagulación que esta produce. Esto, más allá de que se complica o se puede complicar en diferentes grados, ¿no?, con precisamente enfermedades oportunistas. Así que hay muchas cosas de las que hablar, pero por esto me parece fundamental. ¿Qué le parece, doctor querido? Le suplico, si pudiésemos arrancar, por ejemplo, para hacer, como usted siempre lo es, muy didáctico, con algunos ejemplos que le hayan tocado a usted vivir de diferentes casos, para que podamos nosotros darnos cuenta de lo vulnerables que somos, pero también de lo que debemos hacer y cómo podemos tener una certeza mucho mayor en nuestra salud y en poder superar este COVID-19, independientemente de que todos atiendan pues las indicaciones de las autoridades de salud, pero también me siento en la obligación, y nos sentimos nosotros en la obligación de compartir con ustedes cuestiones que sabemos que pueden ser de muchísima utilidad. Doctor Francisco Santiago Fernández López, reiteradas gratitud, y lo escuchamos con algunos casos que usted crea que sean relevantes para compartir. Sí, señor. Ante todo, bueno, la medicina actualmente ha cambiado en muchos aspectos, y uno de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que ver como médicos es la prevención, ¿no? El tipo de prevención. Eso es lo que yo enfatizo mucho. Había una frase en la Facultad de Medicina que decía: la ciencia sin conciencia es inhumana y la conciencia sin ciencia es inculta. Tenemos que ver que va de la mano tanto lo que es la ciencia como la conciencia para tratar a un enfermo. Bajo estas circunstancias, yo al estar tratando a varios enfermos, o he estado con la experiencia de estar tratando a varios enfermos, hasta ya se me presentó en esta ocasión, ya se me presentó una mujer
con síntomas sugestivos de COVID estando embarazada. Entonces, bajo todas estas circunstancias, le voy a comentar un caso en el cual una persona pidió mis servicios, una paciente pidió mis servicios por la siguiente razón. Fue a una institución, le dijeron que tenía una gripa muy fuerte y por lo tanto, pues nada más le dio paracetamol y vete a tu casa y en 7 días regresas por tu incapacidad. Bueno, bajo estas circunstancias, la persona me habló por teléfono porque al segundo o tercer día ya estaba con síntomas muy floridos, muy exacerbados, por decirlo así, y ya presentaba molestias como ataque al estado general, dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, escurrimiento, tos, una tos muy persistente, el escurrimiento nasal, y se sentía mareada y percibía olores muy desagradables. Eso al revés. Hay mucha gente que pierde el sentido del olfato, pero otros lo agudizan mucho y ella me decía, percibo olores muy desagradables. Entonces le dije, bueno, ya te hiciste la prueba del COVID. Me dijo que sí se la había hecho, pero que el resultado se lo iban a entregar a los 10 días. Bueno, le dije, bajo estas circunstancias yo voy a iniciar tratamiento. Los tratamientos sabemos que pueden ser desde un principio, yo lo puedo, vamos a decirlo desde este punto de vista, puede ser leve, moderado a grave, pero en este sentido, siempre cuando hay una infección respiratoria aguda, ya lo habían nombrado, hay que comenzar un tratamiento, sea una cosa o sea otra. Dígame. ¿Qué le parece si con esto vamos a un corte y regresamos? Sí, no tardamos, queridos amigos, todo el programa dedicado precisamente a este caso. No se despeguen, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad. Estamos charlando, Ceci Tapia y su amiga Celeste Sáenz de Miera, con el doctor Francisco Santiago Fernández López, director médico del Club de Periodistas de México y de la Posada del Periodista, que pertenece a nuestro brazo académico y asistencial, que es la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital IAP. Doctor querido, seguimos escuchándolo en este ejemplo que nos pone de una persona que para quien acaba de sintonizar su aparato radioreceptor, embarazada, que se sintió un poquito mal, le dijeron que tomara paracetamol, se fuera a su casa, se fue a hacer una prueba, le dijeron que... No es embarazada, señora. Ella no es embarazada, es otra persona. Ok. Y entonces el chiste es de que se fue para su casa y resulta que la prueba se la entregaban hasta dentro de 10 días. Como ella de empezar con síntomas muy leves, en 2 días empezó a incrementar las molestias, es que usted decidió intervenir. Lo seguimos escuchando, doctor. Sí, adelante. Bueno, entonces, bajo esas circunstancias que ya me dijo que había ido para la atención médica, pero que se quedara en aislamiento una semana para que regresara por su incapacidad, los síntomas se exacerbaron mucho, teniendo ataque. Cuando decimos ataque al estado general, es está la persona, le duele el cuerpo, escurrimiento nasal, le duele la garganta, mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, debilidad generalizada, etcétera. Entonces fue cuando le dije, bueno, vamos a iniciar el tratamiento debido a esta circunstancia, no importando que no esté todavía el resultado de la prueba. Y seguimos, la tratamos en una primera parte, como todo, pero a la siguiente semana se exacerbaron todavía más los síntomas, estando ella ya en cama, se sentía mareada, se tenía ya molestias muy graves, entonces se continúa con tratamiento, pero ya un poco más drástico, y así va aumentando el tratamiento, cambiándole los medicamentos, agregándole otros, etcétera. Se llegó a nebulizar porque tenía abundantes flemas y no las podía sacar, entonces se llegó a la nebulización para expulsar esas flemas. Afortunadamente su saturación de oxígeno no bajó de 90, siempre saturaba
de alguna manera bien, desde tolerable. Y no se llegó a la situación de necesitar el oxígeno, pero sí se llevó el seguimiento y hasta que se recuperó, que esto duró más o menos casi 25 días, regresó porque ella lo que le urgía eran las incapacidades, regresó con su médico llevando ya el resultado yo no lo vi, pero ya lo llevaba el resultado, pasó primero por él y luego pasó con su médico y el resultado del COVID era positivo. Pero se lo vieron después 10 días después. Si hubiera de 20 días más o menos. Imagínese, si no hubiera sido atendida por usted, pues digo, el tiempo es valioso, perdón, yo quiero subrayar que el tiempo es valiosísimo. Aquí yo más adelante quisiera también, doctor, decirle a nuestros queridos amigos que usted ha tratado a personas que tienen SIDA, que han tenido problemas muy graves y que sin embargo pueden salir adelante, obviamente llevando a cabo con el médico que sigue a pacientes que tienen cáncer o SIDA, y que el médico responsable de ese paciente es el que debe de saber, como en el de todos los casos, bueno, si una persona es hipertensa o no, las circunstancias. Y lo que se está diciendo aquí, lo que se va a decir es para que siempre se consulte con su médico, pero que sepan que es muy importante actuar con oportunidad. Sí, de inmediato. Inmediatamente. Sí, porque hay personas que lamentablemente después de 20 días del padecimiento o de estar con los síntomas generalizados y agudizados, después de 20 días ya aceptan el tratamiento médico y veces puede ser tarde o puede ser ya más complicado, digamos, sí podría darse esta situación de ayudarlos, pero ya se complica más también hasta la ayuda misma, ¿no? Y por eso muchos pacientes llegan hasta la intubación, porque en todo ese trayecto, pues ya lo habíamos nombrado que muy bien, esta enfermedad, haga de cuenta que produce una inflamación, una tormenta, se llama una tormenta inflamatoria, en la cual se inflama todo lo que es la parte de vías respiratorias superiores y cuando baja vías respiratorias inferiores, los pulmones, y aparte de esto produce coágulos, microcoágulos. Entonces, veces lo que llega a matar a la persona o a que fallezca son los coágulos, que pueden llegar a arterias o a órganos tan importantes que tapen, como ponemos un ejemplo, el corazón, y puede darse la situación hasta de un infarto, ¿no? Por eso es bien importante, como usted lo decía, la atención a tiempo, oportuna y adecuada también, con el tratamiento adecuado para que a esta persona se le pueda brindar el apoyo y la ayuda necesaria. Entonces, llegó esta paciente llegó con la doctora y le dijo la doctora, no, pues está muy bien, ya se puede ir a trabajar. Le dicen, si no sale positivo su examen, pues no le vamos a dar las incapacidades. Pero como salió positivo, le dieron sus incapacidades retroactivas y afortunadamente terminó en buen plan toda esta situación, señora. Aquí por ejemplo. Exactamente. Yo quiero aquí decirles dos cosas, queridos amigos. Una, primero, la cuestión de lo que hemos visto nosotros en nuestra familia, en nuestros seres queridos y en situaciones cercanas, es que muchas veces una cuarentena no es suficiente y que hay quienes siguen generando anticuerpos y tienen alguna posibilidad, por remota que sea, de poder contagiar. Hay quienes es más corto o más largo. Esto nosotros lo hemos vivido. Entonces, aquí yo quiero agradecer mucho a la doctora Citlali, que ha estado con nosotros aquí, que es especialista en la cuestión en laboratorios, en dar seguimiento. Pero les voy a decir otra cosa. Fíjense nada más, por ejemplo, y yo quiero compartir el caso de que no me voy a referir a la persona ni por supuesto al lugar, pero una persona que tuvo COVID, tiene todavía de hecho, que llevó toda la evolución, afortunadamente no la tuvo una manifestación muy grave, pero sin embargo pues se cansó de estar encerradito y decidió salir
y decidió saludar a algunas personas. Entonces, imagínense el riesgo tremendo porque todavía pues está en un rango en el que puede infectar. Qué delicado. Ahora, ¿qué pasó? Estas personas por X circunstancia no sabían, pero después se enteraron y después hubo quien se encargó de compartir con la gente pues que habían tenido este riesgo. En este caso, cuando alguien tiene la certeza de haber estado en contacto o la sospecha incluso de haber estado en contacto con alguien con COVID, inmediatamente tomaron la ivermectina. La ivermectina es este medicamento que es antiparasitario, incluso hay quien la conocen, dicen, ¿cómo sirve? Es un antipiojos de hace muchos años. Bueno, pues por las circunstancias que ahorita no vienen al caso, pero finalmente dañan un poquito la gestación del COVID. No quiere decir que lo quiten, no lo curan, pero en momentos precisos que pueden de ser del primer hasta el cuarto día, hay quien dice que incluso hasta el quinto, pero lo que se reconoce es del primero al cuarto día, sí dañan, digamos, la gestación o el crecimiento, no sé cómo se deba decir científicamente, pero sí afectan al COVID y entonces pues da menos fuerte. Entonces, sí, a quienes tengan esta certeza o hayan acudido a algún lugar de riesgo, pues en ese caso, y solamente los primeros días antes de que se tengan incluso síntomas, es cuando se debe de tomar la ivermectina. Se los comparto porque a Ceci querida y a su servidora nos llegaron muchas preguntas sobre la ivermectina. Las tocamos de pasadita con el doctor la vez pasada. Esos conocimientos los tenemos de primera voz por la vivencia y la fortuna de contar con el doctor Francisco Santiago. Otra cuestión que quiero yo hacer y reconocer como un ejemplo de cuando realmente tenemos los cuidados adecuados es que fíjense que nosotros en la Posada del Periodista tuvimos, pues tenemos la fortuna de contar con seres humanos maravillosos que colaboran con nosotros, que han aceptado vivir con los abuelitos, no tener contacto externo, lo mínimo, pero realmente no lo tienen, de repente alguna cuestión, a lo mejor cada 15 días con todos los cuidados para estar con su familia o tener algún contacto, y se ha respetado tanto el tener cuidado, pero pues luego no es suficiente con esas personas, se necesita más gente, y esas personas van, incluso hemos terciado los días que van para apoyar. Bueno, una de estas personas desgraciadamente resultó positiva. Estuvimos con una angustia, comprenderán, tremenda, pero ¿cómo? Gracias al seguimiento del doctor Francisco Santiago y a la atención de doña Mari Lozano, un ángel que tenemos y que coordina el personal y que da seguimiento a muchas cosas en el Club de Periodistas y en la Fundación Antonio Sáenz de Miera, se ha seguido con tal puntualidad el cuidado que afortunadamente nadie resultó contagiado, nadie, imagínense, ni personal ni abuelitos, y esto es porque se lleva realmente a pie juntilla el cuidado. Por cierto, yo quiero agradecer, nosotros no es un anuncio, nosotros como fundación cubrimos esos gastos, pero se me hace más que justo agradecer la esmeradísima atención que tuvieron los laboratorios del doctor Simi. Son los laboratorios de la Fundación Beck, ya después checaré bien, pero es del doctor Simi, que tuvieron una atención y acudieron a sacar los estudios con toda la precaución y toda la pulcritud, así es que yo agradezco esto. Vamos a ir un corte, vamos a regresar, pero todo esto es un ejemplo de lo que se puede lograr y de lo que podemos prevenir. Pero vamos a regresar en el corte a decirles específicamente qué es lo que es urgente que tomen, si es que su médico lo acepta y si es que no son alérgicos a lo que les vamos a decir, para que puedan salir
adelante. Vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista. Seguimos Ceci Tapia y su amiga Celeste Sáenz de Miera en la plática con el doctor Francisco Santiago Fernández López, quien es director médico del Club de Periodistas de México y de la Posada del Periodista, independientemente de otras cosas que él cubre, ¿no? De otras responsabilidades que tiene. Pero bueno, aquí, doctor, yo le pediría, por favor, ser muy puntuales en cuestiones que como esta es una enfermedad realmente nueva, hay médicos extraordinarios y de muy buena fe, pero que no han tenido tanto contacto o tanto éxito en el tratamiento con el COVID como usted lo ha tenido. Yo le pido, por favor, si puede hacernos recomendaciones muy puntuales con nuestros queridos amigos, obviamente que no se automediquen, obviamente que esto lo consulten con su médico, pero adelante, por favor, doctor. Sí. Lo que usted está diciendo es algo muy real. Primeramente, no se automediquen, digamos, aunque escuchen muchas cosas, los organismos de cada persona es muy diferente. Yo siempre he visto, por ejemplo, hasta cuando atendía los partos allá en Manzanillo, que cada mujer cuando se atendía en parto era muy diferente la situación de la atención, ¿no? Muy diferente en todas las circunstancias. Y bajo esta premisa, lo que yo les diría que primero que todo, pues no se automediquen, confíen en un médico que pueda apoyarlos y sobre todo, vuelvo a repetir, a tiempo. La enfermedad debe ser atendida a tiempo, en forma, en tiempo y con el tratamiento adecuado. Hablando del tratamiento, sabemos que, pues de manera general puedo decir que se tienen que usar conforme vaya presentándose la enfermedad. Se deben de usar los antibióticos adecuadamente, los antiinflamatorios, hasta los corticosteroides en determinado momento, pero estoy hablando de todos ellos, pero uno de los salvavidas fundamentales es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ya que esta enfermedad, como lo dije en un principio, causa una tormenta inflamatoria y si es desde la garganta, desde lo que es la faringe, hasta lo que son los pulmones, y al causar esta tormenta inflamatoria, se necesitan los medicamentos apropiados para desinflamar y sabemos que también producen coágulos. Y al producir coágulos, ese coágulo, volvemos a repetir e insistir, puede tapar cualquier órgano importante y la persona puede fallecer por esa situación. Entonces, por los pasos que va uno siguiendo, puede decirse que va desde leve. Una infección respiratoria aguda, no le toman importancia y nada más están tomando el paracetamol y no le dan importancia. En este momento de pandemia que estamos viviendo, es bien importante saber que todo esto puede generar a una situación más difícil y más difícil. Uh-huh. Entonces, por eso, desde un principio hay que tratarla, aunque vayan a confinamiento, aislamiento, debe de estar en confinamiento, pero con su tratamiento por una infección aguda, respiratoria aguda, aunque sea leve, y ver si no se exacerban los síntomas y seguir con su médico y seguirlo tratando para que no se genere. Y siempre con la pastilla milagrosa, se ha leído a gente del extranjero y hay un té que salva la vida, aunque siempre y cuando no sean alérgicos, hay un té que salva la vida y es magnífico. Ponerle un jugo de un limón, ponerle miel y su aspirina, y créanmelo que eso es algo como un primer paso muy importante y indefinido estarlo tomando hasta la resolución de la problemática de la enfermedad. Eso es bien importante. Exactamente, amigos, si me permiten, por ejemplo, si ustedes empiezan a sentirse un poquito mal, no les va a sobrar extra de que primero, sobre todo, consulten a su médico y si es que no son alérgicos a lo que voy a decirles. Aspirina, ácido acetilsalicílico, si pudieran, de 325 miligramos, para que empiece a hacer un efecto que si es que derivase en COVID, usted va a estar siguiendo pasos, o sea, va teniendo adelantos. Por otra parte, el ibuprofeno es mejor que el paracetamol. ¿En qué sentido? El ibuprofeno también es antiinflamatorio
Entonces, el paracetamol solamente es antipirético, o sea, contra la fiebre y contra las molestias. El ibuprofeno 400, que es lo que a mí me consta por los casos que yo he seguido y hemos vivido, es el ibuprofeno. Además, también como es antiinflamatorio, pero también es antipirético, pero también quita molestias, pues va inhibiendo un poquito la inflamación, y si es que fuera COVID, va usted a tener menos riesgos. Después, si van incrementando molestias y su médico lo autoriza, puede usted empezar ya con antibióticos. Hay uno que está surtiendo mucho efecto, que es la citromicina de 500 miligramos, que esa se toma una diaria. Ya su médico le indicarán, es bueno después, por ejemplo, en el caso nuestro, después del desayuno, o sea, después de los alimentos. Y sobre todo, si se sigue y se dan cuenta que esto incrementa, es muy importante además aumentar el corticosteroide, en este caso la dexametasona, por ejemplo. Consulten con su médico, esto no es una receta general, lo reiteramos, pero por ejemplo, el tener en conocimiento, hay médicos extraordinarios que no tienen la experiencia suficiente con el COVID y no saben esto de la dexametasona, o les da miedo que se inyecte. La dexametasona, nosotros aquí a mi esposo la poníamos en la mañana, la citromicina de 500 se la tomaba después del desayuno, y en la noche la dexametasona y de 8 miligramos, inyección intramuscular. Y ya antes de dormir, su té milagroso del agua, exprimiéndole un limón completo, y ahí con la aspirina que dice el doctor. Eso de entrada es una base. Si se complica, ya pasarían a otra cuestión, que es poder anexar algún otro antibiótico que su médico le pudiese indicar, porque entonces se va complicando. En el caso de mi esposo se le anexó la ceftriaxona inyectada, esa sí se podía inyectar junto con la dexametasona, pero pues eso ya lo tienen que consultar con su médico. En el caso de extrema urgencia y que su médico se los autorice, y que sobre todo ojalá puedan sacarse cuestiones de análisis de sangre generales, pero sobre todo donde diga el dímero, el dímero, me parece es el dímero 3, el que le dice cómo va usted o su cuerpo, cómo reacciona ante la coagulación. A mi esposo en ese momento hubo un momento gravísimo en que estuvo sumamente grave. En ese momento se le inyectó el Clexane 400, que es una cuestión que es contra embolias, no se puede inyectar general, tienen que tener mucho cuidado, es subcutáneo, se inyecta como si fuera a diabéticos. Se le puso una parte un día y al día siguiente otra parte. Quiero decirles que seguir con la aspirina, cuidarse y cuidarse de todo es muy importante. También tomen, en este caso pudimos tener acceso al factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional para potenciar el sistema inmunológico, que es fundamental. Si no pueden, hay también unas tabletas, y no es ningún anuncio todo lo que estamos diciendo, se llama Adimos. El Adimos, tabletas de 800 miligramos, es un potenciador del sistema inmunológico y se toma cada 24 horas durante 30 días. El Adimos de 800 miligramos. Entonces, ustedes pueden consultar todo esto que estamos diciendo, más bien tienen que consultarlo, no se pueden automedicar. Bueno, doctor, ya estamos por salir. Nada más una cosa importante para cerrar. La dieta es sumamente importante. Aparte de todo esto, la dieta que ellos la pueden llevar, una dieta alcalina, y podemos decir, dentro de los alimentos fundamentales que en la dieta alcalina y fuertes, tenemos al ajo, tenemos al plátano, tenemos la mandarina, al aguacate que tiene bastante, y ¿sabe cuál tiene más? Los berros, como usted dijo. Que tenemos que estar elevados al pH que tiene el virus, entonces los tenemos que elevar. Esos tienen un pH muy elevado y es por eso que alcalinizan. Y el jengibre y el alcalinizan. O sea, tiene que ser un tratamiento interdisciplinario y multifuncional, ¿sí?
e hidratarse con bebidas calientes varias veces al día. Calientes, y además, y si es por la necesario, fiebre, su suero, de ese que y se si es toma. necesario el suerito. Y el agua es fundamental también. Bueno, Exactamente, queridos amigos, tener a la mano oxímetro es muy, muy, muy importante, que tengan el oxímetro, que tengan termómetro, que tengan baumanómetro, quienes les salgan el azúcar agregada o subida, aunque no sean diabéticos, o los diabéticos su cuestión de la, ¿cómo se llama? Pues el glucómetro, y les reitero, termómetro, todo esto a la mano. Gracias, Ceci, querida, gracias, doctor, ya nos pasamos, pero gracias, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y se escucha diverso, de eso se trata. Nos queremos entrañablemente. Besos tronados, gracias.